Persiguiendo el jade, capítulo 16. ¿Te asusté? Fan Chanyu suspiró mientras salía de la casa llevando una canasta de ropa sucia. Él debió haber visto el objeto, pero como lo había guardado, decidió fingir que no había pasado. Al notar que aún era temprano, salió nuevamente al mercado y compró 2 cerdos regordetes y un pollo. El pollo tenía una misión más importante antes de convertirse en una olla de sopa nutritiva. Tenía intención de usarlo para atrapar al azor. Aunque su padre era carnicero, también era hábil en la caza. Ella ya lo había acompañado a cazar jabalíes, conejos en las montañas, por lo que naturalmente sabía cómo colocar algunas trampas. Fan Chanyu quería colocar una trampa en el patio, pero temía que Shan Ning no pudiera resultar herida accidentalmente. Después de pensarlo mucho, subió al ático y al techo, atando allí a la gallina vieja. También colocó allí el equipo de trampas de su padre antes de bajar satisfecha. Un cerdo fue guardado para ser sacrificado al día siguiente, mientras que el otro debía ser sacrificado ese mismo día para ser carne curada. Como sugiere el nombre, la carne curada se elaboraba normalmente en el 10º mes lunar, en invierno. La carne se puede conservar durante más tiempo, pero a medida que el clima se calienta, se estropea. Al convertirla en carne curada, se conserva hasta el año siguiente. Los tutores de la academia aceptaban el pago de la matrícula en forma de plata o en cantidades equivalentes a carne curada. Muchos estudiantes tuvieron que comprar carne curada para rendir homenaje a sus tutores en Año Nuevo y nuevamente en primavera como pago de matrícula. En el pasado, para pagar la matrícula de Songyan, la señora Song usaba dinero ganado con el bordado y el lavado de ropa para comprar carne curada al padre de Fan Chanyu todos los años. Fan Chanyu ahora dudaba que él hubiera un elemento de exhibición lastimera deliberada ante sus padres. En aquel entonces las manos de la señora Song se llenaban de sabañones cada invierno y sus ropas tenían más parches que la tela original. Como a menudo bordaba por la noche, pero no podía permitirse encender lámparas, solo usaba una pequeña mecha mojada en aceite que apenas proporcionaba suficiente luz. Después de soportar esto durante mucho, su vista se deterioró y apenas podía ver nada por la noche. Como vecina y viuda con un huérfano, la señora Song explicó a que Son Laoe había pasado toda su vida haciendo exámenes imperiales sin éxito. Son Yan era inteligente desde muy joven y mostraba potencial. Quería ayudar a cumplir el último deseo de su marido. Los padres de Fan Chanyu, incapaces de soportar la visión, regalaron carne curada a Son Yan para su matrícula. Ahora, cuando Fan Chanyu pensó en la madre y en el hijo Son, solo esperaba que el cielo abriera los ojos y se asegurara que Son Yan reprobara los exámenes. Mientras albergaba estos pensamientos resentidos, fue al patio a hervir agua para preparar el sacrificio del cerdo. Los chillidos penetrantes del cerdo llegaron a la habitación sur, provocando que el pincel de pelo de oveja en la mano de Si Shen dejara una mancha de tinta en el papel. Arrugó el papel y lo arrojó al brasero de carbón que tenía en sus pies y luego se inclinó hacia atrás y se pellizcó el puente de la nariz. Justo cuando el ruido le estaba dando dolor de cabeza, la puerta se abrió de repente. Una pequeña figura se asomó por el marco de la puerta dejando al descubierto la mitad de la cabeza y lo animó. «Cuñado, ¿quieres ver la matanza de cerdos? Mi hermana es increíble en eso». Sus ojos negros, parecidos a unas uvas, brillaban intensamente. Fan Chanyu solía sacrificar cerdos antes del amanecer debido a que se había lastimado la rótula al caer de un acantilado mientras huía. Rara vez salía y naturalmente nunca la había visto sacrificar cerdos.
Hoy los chillidos de los cerdos que venían del patio trasero duraron inusualmente mucho tiempo. 2 cerdos chillaron juntos. El ruido fue suficiente para levantar el techo. Después de pensarlo un momento, Si-Chen asintió y se puso de pie con su bastón. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de Channing, no iba a presenciar la matanza, sino que terminaría rápidamente con la vida del cerdo para tener un poco de paz. Al pasar por el salón, se llegaba a la cocina, que tenía una pequeña puerta que comunicaba con el patio trasero. La puerta estaba abierta y Si-Chen vio de inmediato a la mujer con un pie sobre el lomo del cerdo, sosteniendo una cuerda del grosor de un pulgar, atando al cerdo, cuyas extremidades ya estaban atadas, en un banco de piedra de aspecto pesado. Channing lo miró con orgullo. ¿No es increíble, mi hermana? Si-Chen no respondió. A medida que se acercaban, los chillidos del cerdo se hacían más agudos y sus luchas parecían bastante feroces. Si-Chen ya había visto a hombres sacrificar cerdos antes, pero incluso ellos necesitaban varios hombres para dominar a un cerdo gordo. Aunque la mujer que tenía delante estaba lejos de ser delicada, seguía siendo solo una niña y no podía compararse con esos hombres corpulentos. Frunció el ceño a punto de dar un paso adelante para ayudar cuando vio a la mujer darle una palmada en la cabeza al cerdo y gritar: «¡Compórtate!». La bofetada fue increíblemente fuerte y los chillidos del cerdo cesaron al instante y sus luchas disminuyeron notablemente. Los ojos previamente despreocupados de Si-Chen ahora mostraban una inconfundible sorpresa. ¿Aturdido? ¿Aturdido? ¿Qué tan fuerte era su mano? Su impresión de esta mujer osciló repentinamente entre llorar por un hombre fénix y aturdir un cerdo de una bofetada, lo que le hizo fruncir el ceño involuntariamente. Después de asegurar al cerdo al banco de piedra, Fan Chanyu se dio la vuelta y notó que Si-Chen y su hermana pequeña se asomaban por detrás de la puerta. Ella inmediatamente dijo: «Ninger, ¿cuántas veces te he dicho que los niños no deberían ver la matanza de cerdos?». De mala gana, Channing retiró la cabeza detrás de la puerta, dejando solo visible los 2 pequeños follos en la parte superior de su cabeza. Fan Chanyu se sorprendió un poco al ver a Si-Chen. Llevaba su traje especial para matar cerdos. Acababa de luchar con un cerdo, por lo que su cabello suelto le salía desordenadamente sobre la frente. Se veía bastante desaliñada, pero también había un aire de capacidad y de vigor en ella. En ese momento estaba ocupada y no tenía tiempo de pensar en la incomodidad anterior. Después de un breve momento de sorpresa, le dijo a Si-Chen: «Si no tienes prisa por regresar a tu habitación, ¿podrías ayudarme a vigilar el fuego de la estufa?». El agua que hervía en la olla grande era para escaldar después el pelo del cerdo. Si-Chen echó un vistazo a la estufa instalada temporalmente e, inusualmente obediente, se acercó como le indicó. Después de encontrar un cuenco de madera para recoger la sangre, Fan Chanyu cogió el cuchillo sangrante y de un rápido golpe acabó con la vida del cerdo. A medida que la sangre brotaba, inevitablemente algo le salpicó en la cara. Su mirada fija en el punto sangrante era fría y aguda, como la de un tigre o un leopardo que observa su presa desgarrada. Pasó un tiempo hasta que el aura asesina que la rodeaba desapareció. Cuando levantó la mirada, vio a un hombre detrás de la bufanda mirándola con una expresión indescifrable. Su mirada normalmente era indiferente, pero ahora sus ojos tenían una profundidad difícil de sondear, como un antiguo pozo sin fondo. Fan Chanyu guardó el cuchillo, retrayéndose simultáneamente su aura feroz, y preguntó confundida: «¿Te asusté?». Si-Chen añadió un trozo de leña a la estufa. Su hermoso rostro brilló a la luz del fuego y su pregunta le pareció divertida y levantó perezosamente la comisura de la boca. «Para nada». Fan Chanyu arrastró el
al cerdo sacrificado y lo moró diciendo: deberías entrar. Cuando el agua esté hirviendo y toque el pelo del cerdo, habrá un fuerte olor. Sitchin permaneció sentada y se limitó a decir: he olido cosas peores. El hedor de los cadáveres en descomposición. Este hombre estaba un poco extraño hoy. Fan Chanyu decidió no molestarlo más. Mojó el pelo del cerdo con agua hirviendo antes de empezar a rascarlo. Si Chen se sentó en el taburete detrás de la estufa observándola trabajar, con la comisura de los ojos ligeramente levantada. De repente sintió que ella parecía más agradable mientras sacrificaba cerdos. Él preguntó: ¿tu padre te enseñó artes marciales? La mano de Fan Chanyu se detuvo mientras rascaba el pelo del cerdo. Después de un momento continuó: mi padre viajó mucho como guardia de caravanas y aprendió de muchos maestros. Aprendió varias habilidades para salvar vidas y yo aprendí algunos movimientos de él. Sitchin no insistió más en el tema y continuó observándolo mientras rascaba el pelo del cerdo. Su expresión era algo perezosa, pero sus rasgos innegablemente atractivos, incluso sentado entre la leña, era agradable a la vista. Fan Chanyu terminó de dividir la carne de cerdo antes de que oscureciera y quedó con un pequeño trozo de carne estofada para la cena. El resto se frotó uniformemente con sal gruesa y se dispuso cuidadosamente en una tina de piedra limpia en el patio, con la carne hacia abajo y la piel hacia arriba, cubierta con una canasta para aventar. Para elaborar la carne curada era necesario salarla durante 7 u 8 días antes de ahumarlas con ramas de ciprés. En aquella época, la sal era un producto escaso en el exterior, pero en el condado de Xinping era rico en sal verde, por lo que el precio no era demasiado alto en la zona. Con unas 10 yin se podría comprar sal. Los comerciantes de sal con una licencia podrían comprar sal y transportarla a otros lugares para venderlos a un precio varias veces superior. Se decía en algunos lugares los comerciantes de sal aumentaban los precios arbitrariamente, cobrando hasta 100 wen por jin, lo que causaba grandes penurias a la población local. Aprovechando el agua aún caliente en la olla grande en la estufa, que era lo suficientemente grande, Fan Chanyu blanqueó directamente la carne de cerdo limpia, los huesos de cerdo y los despojos en ella. La panceta de cerdo era para el arroz con carne braseada de esa noche, los huesos grandes eran para hacer caldo y los despojos y la carne de la cabeza se venderían en la carnicería mañana por la mañana. Después de blanquear, salcó la carne con 2 cestas de bambú, reemplazó el agua con agua limpia y agregó varias especias y condimentos. Las llevó a hervir y luego agregó un poco de líquido del estofado viejo de antes y puso la carne y los huesos a estofar juntos. Cuando el líquido de cocción de la olla volvió a hervir a fuego alto, un rico aroma de carne se escapó por los huecos de la tapa. Fan Chanyu solo había comido un bollo al vapor para el almuerzo y había estado haciendo trabajo físico toda la tarde. Oler ese aroma hizo que su estómago gruñera sin control. Yang Ning resopló y parecía lamentablemente hambriento. Hermana, tengo hambre. El único que aparentemente no se vio afectado por el aroma fue Sitchin, que estaba sentado impasible mirando el fuego detrás de la estufa. Fan Chanyu se cubrió el estómago sintiéndose avergonzada, se levantó y entró. La carne aún no está lista. Iré a buscar algunas batatas para asar primero. Lo que ella no sabía que era, después de entrar, el hombre detrás de la estufa, aunque estaba inexpresivo, tragó lentamente. Sitchin miró con impaciencia la olla humeante. ¿Era necesario cocinar esto durante tanto tiempo? La pequeña Shannin se tapó la boca y se rió. Cuñado, tú también tienes hambre, ¿verdad? Sitchin no quería lidiar con esta niña molesta y cerró los ojos. No. Fan Chanyu trajo 2 batatas y las enterró en las cenizas de la estufa. Sitchin se sentó en un taburete detrás de la estufa y, debido a su lesión en la pierna, Fan Chanyu no le pidió que se moviera.
Se agachó a su lado, usó las tenazas para el fuego para cubrir las batatas con ceniza. La puerta de la estufa era cuadrada y estrecha, lo que impedía la visión de Fan Chanyu. Tuvo que inclinarse ligeramente hacia él para ver si las batatas estaban bien enterradas. Estaba muy cerca y Sichem frunció el ceño tratando de retroceder, pero el espacio era demasiado pequeño. El moño de Fan Chanyu rozó ligeramente su mandíbula. Ella no se dio cuenta, pero la expresión de Sichem se tensó. Se había quitado la ropa que usaba para matar cerdos y su ropa y cabello tenían una fragancia indescriptible, suave y elegante, probablemente el aroma que hacía su madre que ella había mencionado antes. El lugar donde su moño había rozado la piel se sentía ligeramente frío, con una sensación de hormigueo que hacía que uno quisiera rascarlo. Sichem frunció el ceño y estaba a punto de hablar cuando Fan Chanyu terminó de enterrar las batatas y retrocedió. Al verlo moverse a un lado, Fan Chanyu se sintió muy avergonzada. ¿Te acosé ahora? Su mandíbula, donde había rozado el cabello, todavía hormigueaba. Sichem evitó su mirada y simplemente dijo no. Empezó a nevar de nuevo. Fan Chanyu estaba sentada en un taburete jugando a la cuna del gato de su hermana. Los rostros de las hermanas estaban iluminados por la luz del fuego. Cuando sonreían, sus ojos y sus cejas parecían extremadamente similares, como si pudieran disipar el frío de toda la noche de invierno. Sichem la observó durante un rato y luego se giró para mirar la nieve que caía. Cuando un dulce aroma se mezcló con el olor de la carne, Fan Chanyu una vez más se apretó junto a Sichem usando las pinzas de fuego para sacar las dos batatas. La piel de las batatas se habían asado hasta adquirir un color gris carbonizado. Estaba suave y caliente al tacto. Fan Chanyu le dio uno a Sichem mientras ella y su hermana compartían otro. Fan Chanyu era bastante voraz. Inmediatamente partió la batata por la mitad para revelar la pulpa anaranjada del interior. De la punta salía vapor en finas volutas y el olor era dulce. Fan Chanyu le dio la mitad a su hermana y ambas comieron mientras aspiraban el aire del calor. El sabor era aún más dulce en sus bocas. Accidentalmente se mancharon un poco de la piel quemada en los labios. Sichem peló su batata y le dio un mordisco. De hecho, era mucho más dulce que las batatas asadas que recordaba. El plato fuerte de la velada, por supuesto, la carne que se había estado estofando durante más de una hora en la olla, la panceta de cerdo ya impregnada de los sabores del estofado, se cortó en cubos y se salteó con hongos shiitakes cortados en cubitos. Una vez que se liberó el olor de los hongos, se agregó un cucharón del líquido del estofado. Luego se sacó la carne y se colocó sobre arroz blanco y finalmente se cubrió con un huevo estofado cortado por la mitad. Sichem comió la comida más satisfactoria desde su desgracia y su humor permaneció bastante bueno antes de irse a dormir esa noche. Por supuesto, si el águila marina no hubiera comenzado de repente a chillar desesperadamente en el tejado, su buen humor podría haber durado un poco más.